Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar un análisis de una empresa junto con mis compañeros Daniela Benavides y Juan Manuel Vargas y quien les habla Xiomara Archila. Teniendo en cuenta primero que vamos a hablar sobre la empresa Ecoenergía Andina S.A., teniendo en cuenta que es una sociedad anónima colombiana, una empresa dedicada al desarrollo y operación de proyectos de energía sostenible. Como parte de su plan estratégico, la empresa proyecta la ampliación de una nueva planta de generación con el objetivo de aumentar su capacidad productiva y obviamente pues mejorar su posicionamiento en el mercado nacional. Para poder realizar este proyecto que ellos tienen en mente, pues la compañía requiere recursos frescos y así ha decidido evaluar su acceso al mercado de capitales. Obviamente analizando las diferentes alternativas de emisión de títulos valores, pues en este caso principalmente lo que son bonos y acciones, así como otros instrumentos disponibles. Por lo tanto, junto con mi equipo de trabajo realizamos este análisis. Bueno, el primer análisis que nosotros vamos a realizar es a calcular el costo de la deuda, pues cuando la empresa decide financiarse mediante la emisión de bonos, teniendo en cuenta que los bonos son instrumentos de deuda que la empresa vende a inversionistas y a cambio, pues este se compromete a pagar intereses periódicos y devolver el capital al final del plazo que se estipuló durante pues la firma o la realización de este documento. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que la capacidad o la cantidad de emisión que ellos necesitan en la empresa es de 30.000 millones. Entonces, aquí podemos verificar que el interés es del 12% anual sobre el monto emitido, que son los 30.000 millones. Esto nos da un valor de 3.600 millones y pues este es el interés que la empresa paga cada año. Esto es anual y se hace una amortización a 5 años. También ellos emiten el bono. Obviamente hay que entender que esta emisión de bonos no son gratis porque hay unas comisiones, hay abogados y hay gastos financieros. Este valor de estas emisiones de bonos es del 2.2%, es decir, que la empresa no recibe los 30.000 millones completos, sino que recibe 29.340 millones, ya que 660 millones pues tiene que ver con estas comisiones, ya sea los gastos o demás costos de la emisión. Aquí también en este análisis podemos verificar que los intereses de la deuda son deducibles de impuestos, lo que reduce el costo real. Entonces, esto nos da un 7.8%. Esto podemos concluir que el costo de la deuda no es del 12%, sino que es un aproximado del 7.8%, porque los intereses reducen la carga tributaria de la empresa. Esto obviamente hace que al financiarse con la deuda sea más barata que otra fuente de financiamiento. Como segunda opción, la empresa también nos pide analizar por emisión de acciones ordinarias. Entonces aquí verificamos que vamos a calcular el costo del capital propio, es decir, cuánto le cuesta a la empresa financiarse vendiendo acciones en lugar de pedir préstamos. Pues la empresa decide emitir acciones en lugar de endeudarse y aquí se calcula cuánto le cuesta financiarse por la capital de las acciones. Podemos verificar que eh, el dinero real que recibe por cada acción ya no son los 2.500, sino que sería 2.376.5 por cada acción. También nos podemos dar cuenta que la empresa debería emitir más de 12.000 millones de acciones nuevas, es decir, 12.623.606. También nos estamos dando cuenta que después de emitir pues acciones nuevas, habrá más acciones en circulación. Por lo tanto, la utilidad por acción está disminuyendo y a esto se le llama dilución ordinaria. Entonces, podemos concluir con este análisis que el capital propio es más costoso que la deuda porque la empresa no puede deducir dividendos de impuestos y además se reduce la utilidad por acción, afectando a los accionistas actuales que hay en la empresa.
Bueno, en esta tabla compararemos dos formas de financiamiento para las empresas. Una son los bonos y otras las acciones. Los bonos es como pedir un préstamo. Esto implica un impacto financiero alto por el tema de los intereses y mayor riesgo porque hay que pagarlos puntualmente. Esto afecta la liquidez de la empresa al tener salidas de dinero constantes. Lo bueno de esto es que los dueños del negocio no cambian. Por otro lado, las acciones es como vender pequeñas partes de la empresa. No hay costos fijos obligatorios, por lo que el riesgo es bajo y la empresa tiene más flexibilidad financiera. Pero la desventaja de esto es que los dueños originales pierden el control sobre sus decisiones. Al final, cada opción atrae a diferentes inversionistas. Los bonos son para gente más conservadores que busca una renta fija y las acciones para quienes buscan ganar más con el crecimiento de la empresa. La empresa del caso planea emitir bonos y acciones por 30.000 millones para obtener un financiamiento. En primer lugar, emitir bonos implica varias responsabilidades. La empresa primero debe registrarse en el mercado de valores y reportar información financiera de forma transparente para las entidades y sus usuarios. Además, está obligada a pagar los intereses y devolver el dinero sin importar si le va bien o mal en su inversión, lo que va a generar una presión sobre su flujo de caja. Para los inversionistas, los que compran los bonos, sí que se ofrecen ventajas como recibir pagos periódicos y tener prioridad en caso de que la empresa tenga problemas financieros. Pero también pueden percibir unos riesgos como que la empresa al final no pueda pagar los bonos que les prometió, que tengan cambios en las tasas de interés prometidas en primer lugar o que la empresa tenga una falta de liquidez. Por otro lado, si la empresa opta por la opción de las acciones, si emite acciones en lugar de bonos, el panorama ya es diferente. Las inversiones para las personas que compran acciones no tienen un ingreso fijo, ya que las acciones dependen de los dividendos y del desempeño de la compañía en el área financiera. Además, la gente que compra acciones siempre va a asumir un riesgo mayor porque son los últimos en recibir el dinero en caso que la empresa requiera liquidación y debido a un mayor riesgo, sí que pueden tener un mayor potencial de ganancia porque depende del desempeño de la empresa y además pueden participar, cosa que no pueden ser las personas que compran los bonos, en las decisiones importantes de la empresa mediante el voto por accionista. Concluimos que los bonos sí que ofrecen una mayor estabilidad, mientras que las acciones implican mayor riesgo, pero también mayor oportunidad de ganancia o rentabilidad. Todo depende del perfil del inversionista y las necesidades que la empresa quiera cubrir. La organización también propone una estrategia mixta. Va a combinar dos fuentes, 18.000 millones en bonos y 12.000 millones en acciones. Por un lado, la deuda presenta una ventaja importante. Con una tasa del 12% y un impuesto del 35%, el costo después de impuestos de la deuda es del 7,8%, lo que puede ser una alternativa eficiente gracias al beneficio fiscal de los impuestos. Sin embargo, si analizamos la emisión de acciones, encontramos un problema bastante relevante y es que se tienen que emitir 4.800.000 nuevas acciones, aumentando el total de acciones en el mercado de 16.800 millones, lo que genera una dilución del 28,57%. Esto supera por mucho el nivel máximo permitido, que es del 15%, que lo establecieron los socios actuales, lo que significa que a futuro van a tener una pérdida significativa del control de la gobernanza corporativa o de la gerencia de la empresa. Aunque la propuesta de conclusiones sí que es atractiva en términos de costos financieros, no es viable si quieren mantener un control accionario mayoritario los socios actuales. Por eso sí que recomendamos ajustar la estrategia reduciendo la emisión de acciones o buscar otras fuentes de financiamiento que mantengan un equilibrio entre la rentabilidad y control que requiere la compañía. Para que una empresa como lo es Ecoenergía Andina pueda sacar valores del mercado, tiene que pasar por un montón de trámites legales y financieros, como se ve en esta tabla. Lo primero y súper importante es tener estados financieros auditados. ¿Qué quiere decir esto? Que sean revisados por un agente externo.
para que los inversionistas vean que sus cuentas son transparentes y reales. Aún así, ellos no pueden lanzarse así como así. Ellos necesitan un acta oficial de la asamblea o de su junta directiva para que ellos aprueben la emisión. Tienen que armar un folleto con la información y todos los detalles de la emisión, riesgos y para qué van a usar el dinero. Este folleto tiene que estar registrado para que todo salga bien. La empresa como tal debe ayudarse de intermediarios como los bancos de inversión para estructurar el negocio. Y si van a sacar bonos, necesitan calificación de riesgo. Eso es una nota de crédito para que la gente sepa qué tan seguro es prestarles plata. Al final, y el paso más importante y obligatorio, es inscribirse al Registro Nacional de Valores y a las emisiones para que el gobierno los supervise.